¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días o en el momento en el que estén sintonizando este programa que sí, efectivamente existe un lunes a la mañana, a la tarde, porque se ha consumado el universo, ha hecho existencia, ha dado manifestación ínclita, trashumante, porque trasciende los caminos. El magnificente, el de broncíneas túnicas, con su aura panóplea, con sus grebas doradas, con la égida presente, el excelentísimo, me pongo de pie, Sebastián Porrini, a quien saludo en este humilde acto. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Qué tal, Ortega? Bien, cada vez me siento más exultante cuando estoy ante su presencia, impresencia de Porrini. Ay, Dios. Estamos llegando a fin de año. Muy bien. Estamos muy contentos con la... ¿no? Un recurso que era metáfora in absentia, impresentia. Estoy siciliano últimamente. Muy bien, muy bien. Las cosas suceden, las mejores cosas suceden in absentia, porque in presentia hay una desilusión muy grande. Bien. En fin, no nos vamos a meter en manifestado. Bien, se ha manifestado. Porque es un fenómeno. Se apareció así. Un fenómeno. ¿Sí? Fenómeno. Sí. ¿Cómo les va? ¿Todo bien, Porrini? Todo bien. ¿Contento? Bien. Muy bien. Como decimos, estamos llegando hacia finales de este año, 2021, bastante movido. Muy contentos con las repercusiones, sobre todo con el enorme afecto que nos han demostrado en ese videíto cortito y casero de los 25.000 suscriptores, que cuando salió a las 24 horas ya había 25.100, con lo cual quedó viejo a los 25.000. Totalmente. Así que bueno, estamos y el muy de contentos. Bassani, que decimos ojalá. Y el de Bassani, bueno, lo habíamos bueno. grabado hace tiempo y bueno, quedó ahí un poco fuera de los parámetros temporales conocidos. Pero bueno, hoy nos hemos reunido para... Primero vamos a hacer un agradecimiento público, porque veo que tenemos aquí, como podrán observar, hay una botella. Esta vez no tenemos ningún tipo de vergüenza No. en mostrar la bebida. Agradecemos especialmente a Nicolás Domene, un suscriptor de Neuquén, que nos ha hecho llegar no solamente una bebida espirituosa de gran valía, un Old Par 12 años, sino que además algún que otro presente de orden más bien doméstico. Están vacías porque vamos a inaugurar, ¿no? Estrenando regalos de suscriptores, ¿sí? Así que todo aquel que se digne a enviarnos bebida espirituosa van a recibir el agradecimiento. Bueno. Igualmente agradecemos también a nuestros PayPals, a nuestros Patreons, que bueno, nunca hacemos el agradecimiento correspondiente, pero nos permiten hacernos de cierto material etílico, pero además también nos permiten hacernos de luces. Hemos dicho que las luces nuevas que tenemos se las debemos a la querida Mariana Yacasio. Bueno, nos han mandado libros, nos siguen mandando mails con trabajos, etc. Esto significa que la comunidad de lectores, que es ADE, y que es la última página y todas sus derivaciones, es muy grande y muy generosa, por cierto. Totalmente. Diego, una cosita más que no lo recordamos nunca, pero ustedes saben que nosotros desde el año pasado sacamos una revista. Sí, es verdad. La revista ADEC se llama, así de sencillo. Es una revista dedicada a la literatura, a la filosofía, al cine, al arte. Bueno, dependen de las personas que escriban. Es absolutamente gratuita. Solo tienen que enviarnos un mail al mail de la asociación y ahí les damos el link para que ingresen y reciben todos los números. Ya vamos por el número 7. Está al salir el 7. Exactamente. Y esperamos, bueno, este es el último de este año y ya para marzo del año que viene retomamos con el número 8 y continuamos. Hubo una edición especial por los 500 suscriptores. Exactamente. Que estuvo destinada a publicar humildemente nuestros textos ficcionales. Totalmente. ¿no? Fue un regalito ahí, para los suscriptores. Ahí quiero aclararles que la revista es absolutamente gratuita. No están obligados a nada, ni demás, en fin. Sí recibimos colaboraciones de escritura, por supuesto, nos pueden mandar trabajos y demás que son evaluados, o si quieren enviar alguna ayuda, es bienvenida también, por supuesto, porque con eso mantenemos, hay una persona de la asociación, que es la querida Giselle Batalla, que es la que se encarga de hacer la revista, de diseñarla. El dinero que viene para allí se le entrega a ella. Bueno, todo es bienvenido, pero ya les digo, es gratuita. Gracias. Bien. Bueno, vamos a Ganimedes. Vamos a hablar, siempre digo hablar, pero nunca hablamos, sino que tratamos de establecer algún tipo de comentario. Se hizo larga la introducción, así que vamos directamente al hueso. Exacto. Vamos a leer a una escritora que todavía está viva, así que es también un gran homenaje para ella, una prolífica escritora argentina, y que
Yo pensaba, Sebastián, hoy que mientras leía algunos apuntes y preparaba el contenido de hoy, este año le hemos dedicado un gran espacio a autores y autoras que están por fuera del centro del canon. Y me parece que con Angélica Gorodischer, a quien presentamos ahora mismo, Angélica Gorodischer, escritora argentina, nacida en Buenos Aires, pero radicada toda su vida en Rosario. En Rosario. Un espacio fundamental. Es rosarina de adopción. Sí. Nacida en 1928. Una escritora muy prolífica, muy interesante, muy particular. Y decía bien, estos escritores que están por fuera del canon central, porque no escriben desde Buenos Aires, claro, ¿no? Desde la capital, desde el centro, digamos, editorial, sino que están por fuera. El año pasado me acuerdo que habíamos hablado sobre, ¿cómo se llama? El de Sama, Antonio Di Benedetto. Hemos hablado, le hemos hecho un lindo homenaje a Liliana Bodoc, y un poco que este programa puede verse en tándem con Bodoc. Tiene cosas en porque común. Hay cosas en común. De hecho, originalmente íbamos a hacer un programa en el que dialogáramos de las dos obras, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Tanto Bodoc como Gorodischer merecían un programa aparte. Así que vamos a tratar de aproximarnos a una literatura que es muy interesante, que es muy rica, que tiene sus complejidades y que de pronto leída con otros ojos puede romper ciertos parámetros críticos que se han establecido en torno de la escritura de Gorodischer. Sobre todo, algo que a mí me genera un poco de incomodidad, y que es esto de la literatura femenina o feminista, que claramente, bueno, si bien Gorodischer tiene una etapa que podría considerarse como de escritora más de corte feminista, más centrada al problema del género, etc., su obra total, por lo menos hasta lo último que ha publicado, es mucho más amplia, y opera sobre principios literarios muy interesantes y de una tradición muy larga, sobre todo en torno de la literatura fantástica, o de fantasía épica, o de ciencia ficción. Exactamente. ¿no? Si bien bueno, se la considera la primera escritora argentina de ciencia ficción. Sí, qué sé yo, uno encuentra las referencias y coinciden todas ellas en que es una exponente en lengua castellana de la ciencia ficción que llaman iberoamericana o, insisto, de habla hispana. Obviamente que sí, uno podría pensar, no sé, de pronto con Calpa Imperial, con Trafalgar, que son obras propiamente, digamos, clasificables como ciencia ficción. Pero hay algo más, y que tiene que ver básicamente Cosa lo fantástico, con, ¿no? Exacto, ¿no? Una operación muy fuerte con el lenguaje, y sobre todo con ciertos parámetros, no parámetros, sino con ciertas... ¿cómo decirlo? Categorías que pueden ser expresadas por el lenguaje literario. Correcto. Específicamente el tiempo, el espacio y la memoria. Exacto. O sea, obviamente, como narradora es una excelente cuentista, sobre todo. Sí, tiene unos cuentos. Una gran cuentista. Pero Gorodischer, creo que, como para empezar a hablar, ha sabido superar las exigencias coyunturales de una época sin dejarlas de lado, sobre todo con una de sus obras más reconocidas, que es Calpa Imperial, que es de los 80, ha sabido, bien digo, salir de la inmediatez de lo coyuntural sin perder la esencia de lo que está pasando inmediatamente, pero siempre recurriendo a la materia literaria en primera instancia. Exactamente. Uno lee Gorodischer y lee trabajo sobre el lenguaje narrativo, sobre el punto de vista, sobre los procedimientos propios de la narratología, el espacio, el tiempo, el punto de vista, las voces y, por supuesto, los elementos constitutivos de lo que llamaríamos ciencia ficción, entre comillas, o fantástico, o fantasía épica, o como quieran clasificarlo. En definitiva, la clasificación genérica a veces responde más que nada a criterios teóricos y críticos que son totalmente sacudidos por la obra en sí misma, ¿no? Exactamente. Hay algo en Gorodischer que creo que en algún momento se le encasilla en torno de la ciencia ficción. Fue muy amiga de Úrsula K. Le Guin. De hecho, le hizo el prólogo, claro, a la edición de 1982, creo. Puede ser. De Calpa Imperial, que era novela Calpa Imperial. A mí me ha gustado muchísimo. Pero fundamentalmente yo creo que también ella tiene tal riqueza narrativa que, como bien decía Diego, excede lo meramente propio de ese género, ¿no? Es una escritora prolífica. Aquí hemos puesto 5 libros, pero
yo tengo algunos más incluso, simplemente para mostrarles algunos y otros para detenernos, porque me parecen verdaderas joyas. Pero hay una característica en Angélica Gorodischer que es el manejo del lenguaje. Es decir, para leer a Gorodischer, por momentos van a necesitar, creo yo, un diccionario, porque hay términos que son de una belleza, recupera ciertas palabras, las usa de manera exacta, tienen profundidad, los adjetivos no son los meros adjetivos de la vida cotidiana, busca el adjetivo exacto, pule la palabra constantemente, es de una delicadeza increíble. Sí. Y valga decir que también es muy original en torno de la historia, la trama, porque acá vamos a hablar de 2 o 3 de sus novelas y algunos cuentos que son exquisitos. Bueno. Calpa Imperial. Yo quisiera empezar con Calpa Imperial y hacer algunos comentarios, y que bien decíamos pueden ser relacionados fuertemente con Bodoc, sobre todo con Memorias Impuras, no tanto con la saga de los confines, o sí, tal vez. No, pero con Memorias Impuras. Pero sí. con Memorias Impuras sí, porque hay una... Bueno, Calpa Imperial es, bueno, decimos que es una novela, pero en realidad es un compendio de relatos sobre el imperio más vasto, jamás... Una especie de crónicas marcianas. Es una especie de crónicas marcianas con un hilo conductor común, que es un narrador, que no recibe nombre, pero que se ocupa básicamente de dar y ordenar las voces que cuentan, obviamente, esta historia milenaria, infinita de Calpa, ¿no? Calpa Imperial. Que es un reino, el reino más vasto jamás concebido. Sin límites. Una obra publicada originalmente en 2 partes. La primera parte titulada La Casa del Poder y luego El Imperio Más Vasto. Un reino que no puede ser, digamos, catalogado como cualquier reino, pero a la vez es todos los reinos. Claro. Puede ser cualquier imperio americano, cualquier imperio europeo, y ahí empezamos a entrar en tema. Porque si hay algo, y corregime Sebastián si equivoco mi lectura, si hay algo que circula fuertemente en la obra de Gorodischer, sobre todo en Calpa Imperial y en Trafalgar también, que es otro texto, también con el mismo principio, en este caso un diálogo, hablaremos un poquito de él, Trafalgar Medrano, que es este trabajo con la historia contada desde la memoria europea, desde la crónica o desde la identidad europeizada de América y el pasado originario de América, ¿no? Es decir, y es muy complejo decirlo así porque no es tampoco una reconfiguración mítica de lo que se contó de la historia americana, sino que justamente la idea de recrear la memoria de un pueblo. Porque hay una hipótesis que esboza Miriam Balboa Echeverría en un ensayo muy interesante que lo leí para complementar un poco la lectura, que es que ella sostiene que Gorodischer es una escritora postcolonial, ¿no? En el sentido de que, bueno, por lo menos en Calpa y en Trafalgar hay un trabajo fuerte con la revisión del colonialismo, la historia narrada versus la historia real, versus el relato. Claro. Y que de algún modo esto que se constituye como identidad americana o como lo americano en realidad es el resultado de unas operaciones narrativas y del relato de los conquistadores en torno de lo que es la América. Exacto. Y en todo caso lo que queda es una serie de ideas, o un ideario general que no terminan de dar cuenta real de lo que fue. Exacto. No solo América, sino la conquista. Lo decíamos también en el programa dedicado a Liliana Bodoc. Tampoco hay que confundir o llevar a los extremos ni leyenda negra ni leyenda rosa, ¿no? Hubo ahí una amalgama, un realismo, ¿no? El realismo. Ahora, ¿qué hace Gorodischer en este texto? Fíjense cómo empieza el primer relato. Es una serie de 8 o 9 relatos que dice así: Retrato del emperador. Dijo el narrador: ahora que soplan buenos vientos, ahora que se han terminado los días de incertidumbre y las noches de terror, ahora que no hay delaciones, ni persecuciones, ni ejecuciones secretas, ahora que el capricho y la locura han desaparecido del corazón del imperio, ahora que no vivimos nosotros y nuestros hijos sujetos a la ceguera del poder, ahora que un hombre justo se sienta en el trono de oro y la gente se asoman tranquilamente a las puertas de sus casas para ver si hace buen tiempo y se dedican a sus asuntos y planean sus vacaciones y los niños van a la escuela y los actores recitan con el corazón puesto en lo que dicen
y las muchachas se enamoran, y los viejos mueren en sus camas, y los poetas cantan, y los joyeros pesan el oro detrás de sus vidrieras pequeñas, y los jardineros riegan los parques, y los jóvenes discuten, y los pasaderos le echan agua al vino, y los maestros enseñan lo que saben, y los contadores de cuentos contamos viejas historias, y los archivistas archivan, y los pescadores pescan, y cada uno de nosotros puede decidir según sus virtudes y sus defectos lo que ha de hacer de su vida. Ahora, cualquiera puede entrar en el palacio del emperador, por necesidad o por curiosidad. Cualquiera puede visitar esa gran casa que fue, durante tantos años, velada, prohibida, defendida por las armas, cerrada y oscura, como lo fueron las almas de los emperadores guerreros de la dinastía de los Elidróvides. Punto. Esa es la oración, la primera. ¿Qué es lo que llama poderosamente la atención cuando uno empieza Kalpa Imperial? El tiempo es un tiempo indeterminado. Sí. Vamos a hablar del emperador ahora, que es otro tiempo, pero que el tiempo del emperador todavía sigue vigente. Estamos hablando de un imperio milenario. Exacto. Pero ¿estamos en la actualidad o estamos en el pasado? Entonces, una de las características fundamentales que se empieza a desarrollar ya en la primera oración de Kalpa Imperial es este corrimiento de los límites entre la historia real, el aspecto mítico, fundacional, el aspecto arcaico o originario del imperio, con un lenguaje, como bien decía Sebastián, con una cadencia, con una potencia magistral que uno no puede dejar de leer. Un manejo de la semántica. Un manejo de la semántica. ¿Por qué? Porque claramente, publicada en 1983, con esta declaración y esta arenga, está diciendo, ahora podemos. Claro, exacto. Ahora podemos decirlo, ahora podemos entrar. Entrar a la casa del emperador de un imperio, dice, porque el imperio murió muchas veces, con muchas muertes, lentas o súbitas, dolorosas o plácidas, ridículas o trágicas, pero murió y se volvió a levantar de su muerte. Una de esas muertes, hace ya muchos miles de años, fue más profunda y más negra que las otras. No fue ridícula ni trágica, fue estúpida, desgarradora y demente. Bueno, y ahí empieza el relato. Pero esta puesta en situación nos ubica en una literatura, o por lo menos en una forma de narrar, que se desarticula continuamente de los parámetros canónicos conocidos. Exactamente. Si no voy a contar una crónica solamente, voy a ubicarme desde un punto de vista en el que voy a hablar de distintos hechos del imperio, de distintos personajes, voy a ceder la voz como narrador, pero la voz tutelar de ese narrador es un narrador absolutamente omnisciente, capaz de moverse con mucha ductilidad lingüística y narrativa en una historia que claramente es la historia de América, claramente a la vez puede ser la historia de cualquier país americano. Del mundo, sí, también del mundo. Sin negar la influencia de la mirada europea. Porque, a ver, no vamos a negar esto. Claro. ¿no? Aparte, Gorodischer tiene una formación, es creo, judía. ¿no? El marido. Ella toma el apellido del marido, ¿no? Sí, sí. Entonces, el marido es Gorodischer. Entonces hay como una cuestión de... Me gusta pensar en todo caso una convivencia de cosmovisiones. Claro. Ni una ni la otra. Están todas aquí. No sé, Sebastián, si querés agregar algo, porque por ahí estoy yéndome. No, está perfecto. Vamos a aclarar que el título, Kalpa Imperial. Kalpa, ustedes saben, y si no lo saben, se enterarán en este momento, es una medida del tiempo, sin tiempo, de los hindúes, de la tradición hindú, que reúne los 4 yugas. Ya un yuga es todo miles y miles de años, entonces Kalpa sería ya directamente, ¿cómo decirlo?, una manifestación completa. Por ende, Kalpa Imperial hace a la idea de prácticamente yo me atrevo a decir, una eternidad imperial, un imperio eterno. Esa sería una posible traducción. Que en el texto, el gran tema es sin lugar a dudas el tiempo. Totalmente. O sea, todo ese tiempo, como bien dijo Diego, está en presente. Hay un narrador, una especie de juglar, ¿no?, que le está narrando a un público, ¿sí?, tomando con toda la tradición juglaresca ese elemento, sobre la base de que ese juglar le está hablando a un público de una historia que va hacia adelante, va hacia atrás, vuelve hacia el presente, entremezclándose dinastías, destrucciones, ampliaciones del imperio, reducciones, pero siempre ese imperio sobreviviendo más allá de las
enormes familias que lo gobiernan, hombres, mujeres, periodos femeninos enormemente grandes, todos llevando hacia esplendor, lo que podríamos decir, nacimiento, esplendor y decadencia en distintas etapas. Es una novela bellísima en ese sentido. Hay una frase de la ensayista esta que te menciono, de Miriam Balboa Echeverría, que es un poco complicada, pero es interesante. Dice, ir hacia donde se viene es el gesto utópico de recrear el espacio hacia lo que se desea. A ver, obviamente hay que leerlo en contexto, pero de alguna manera las voces que constituyen a este narrador, porque el narrador es uno y es todos, claro, es omnipresente, omnisciente y omnímodo, que es capaz de ceder las voces, etcétera, pero es la voz de la historia, la voz del tiempo, más que de la historia del tiempo. Exacto. El tiempo que puede saber que ahora se puede, pero antes no se podía. ¿Por qué? Por esto y por aquello. Entonces es una voz absoluta. Sí. Y con un manejo lingüístico y un manejo digamos, no solo de la historia, sino también del sentido de construir la voz que pueda contar esa historia. Claro. No recuperar la memoria. No, porque es ficción. No es una recuperación de la memoria, o en todo caso, ahí podemos hacer el tándem con Bodoc, memorias impuras. Claro. La novela de Bodoc, que creo que no hemos analizado fuertemente, pero son memorias que son impuras porque, bueno, está pasada por el tamiz de la mirada vencedora, de la historia oficial, europea, etcétera, etcétera. Aquí no hay una recuperación de la memoria, hay una recreación y una instauración de la memoria puesta en el tiempo absoluto, que es en definitiva esta calpa imperial, ¿no? El tiempo total. Exactamente. El tiempo total de este imperio, que insisto, se llama imperio, pero puede ser Argentina, puede ser Nicaragua, puede ser América, todo aquello que haya sido de algún modo esplendoroso, decadente, claro, y en vistas de un renacimiento. Exactamente, con un constante renacer, ¿no? Con momentos de enorme decadencia, caída. Hay un fragmento muy interesante cuando apedrean a una piedra que hay, le tiran y nadie sabe por qué, es una costumbre que viene de cientos de años, hasta que se descubre que el juglar cuenta que esa piedra ha sido el monumento de un emperador, que está tan destruido que queda un bloque. ¿Por qué? Porque había sido un emperador que había sido juzgado mal posteriormente, después de muerto, y entonces había todo un juicio negativo y era como una costumbre, y esa costumbre se recupera, ¿no? Claro. O sea, ella la resignifica. Ese tipo de gestos hay en Calpa Imperial, muy notables, ¿no? También. Bueno, en ese caso, Diego, para seguir con el tópico, pero teniendo en cuenta que es una novela absolutamente distinta, voy a hablar de la que a mí me parece que es una de las tramas más interesantes. Es muy oscura la novela, de hecho la tapa es negra, por eso, que es Flores de Alabastro, Alfombra de Bocara. Es una novela exquisita de Gorodischer. Flores de Alabastro, vamos a llamarla así, fue premio MC esta novela. Acá tenemos una narradora en primera persona. Es una mujer grande, una abuela, para ser más exactos, que tiene una serie de hijas con nietos y demás. Y la trama es no solo apasionante, sino por otra parte narrada con toda la sutileza, no solo de la típica mirada femenina, sino también sobre la base de una mujer que tiene una doble vida. Es una abuela, pero ¿qué es? Bueno, yo me atrevo a decir que es una especie de James Bond. Una espía. Claro, una espía, una ladrona, pero de guante blanco. ¿Por qué se llama Flores de Alabastro, Alfombras de Bocara? Porque ustedes saben que floreros de alabastro, discúlpenme, que los floreros de alabastro, el alabastro es un material finísimo, como si fuera marfil, ¿no es cierto? Y las alfombras de Bocara son las alfombras persas, por nombrarla de una manera en general, de una delicadeza enorme, o sea, ya habla del gusto, de la delicadeza del personaje, que ella piensa que está retirada y que la vienen a buscar una organización que no se sabe lo que es, pero podría ser perfectamente la CIA, una cosa así, un organismo secreto. No voy a contarles igual todo para que la vayan a leer, es preciosa. Aparte, como verán, no es una novela muy extensa, tiene 186 páginas, es una novela muy accesible, con el lenguaje típico de Gorodischer,
Pero la vienen a buscar, como les decía, y ella ya está como retirada. La novela empieza que se está haciendo un té, por ejemplo, con hierbas, porque tiene su jardín, vive muy tranquila, descalza, camina por la casa, los nietos que la vienen a visitar. Es una mujer fina, pero ¿qué piensa? Que la vienen a tentar de alguna manera y piensan que por ahí si le pagan esto, que les pagan muy bien, dicen, me podría comprar los floreros de alabastro, ¿no? Y las alfombras de Bocara que no tiene, ¿no? Que formarían parte del colecto. Esa es la tentación. Y en el medio de esto, toda una acción que lleva casi a una James Bond, ¿no? Mujer, muy interesante en ese sentido, sobre la base de una serie de equivocaciones, de engaños que ella produce, y por supuesto, valga decirlo, con la novela es de 1984, quiero un aclararlo. año después de Calpa. Claro, para que vean cómo también varía, ¿no? Pasa de un tema muy particular a esto. Hay también, por supuesto, una historia interesante desde el punto de vista humano, una historia más romántica que tiene que ver también con esta abuela. Muy interesante. La novela tiene que ver con la búsqueda también de secretos, de organizaciones con poder y demás, tratadas con una ironía finísima, porque hay que decir, Angélica, una de las características de Angélica Rodorigen muy notables es justamente la ironía. Claro, y bueno, las alfombras como la alfombra mágica, ¿no? También pensemos en eso, esta idea de un mundo oriental, ¿no? Tentándola constantemente. Pero bueno, también tiene que ver con, creo yo, en ese sentido, lo aparente y lo real, ¿no? Es decir, como confiados de que lo que nos cuenta la historia oficial o de lo que se nos cuenta en el ámbito de lo que se ve, eso es efectivamente así. Claro. Bueno, la literatura, de alguna manera, una maravilla. En ese sentido, es el cuestionamiento continuo de todo lo que conocemos como real. Por supuesto. ¿No? Ya es el principio fundante de la literatura. Exacto. Y en ese sentido, Gorodischer trabaja fuertemente y, como bien dijiste, tiene un lenguaje exquisito. Y un pulido y un acabado, justamente para insistir con esta idea. Esto es ficción. Exacto. Pero no por ser ficción es menos contundente. Claro. ¿No? Digo, si hay algo que en Gorodischer es magnífico es la contundencia de sus oraciones. Acá vamos a leer un par de fragmentos. Pero sobre todo este principio, yo creo que axiomático y hasta axiológico, ¿no? Es decir, como decía Roberto Calasso, se puede hablar de todo, pero no se puede decir todo, ¿no? Respecto de la opinión. Bueno, la literatura en Gorodischer es capaz de decir veladamente, en los intersticios de lo que va sucediendo, de argumentos a veces delirantes, como en Trafalgar. Claro. O Trafalgar Medrano, que es un viajero espacial, ¿no? Que llega, no sé qué, y le habla a una interlocutora, y ella le dice, cretino, deberías tratar mejor a la autora de tus futuras memorias, ¿no? Claro. Él le va a contar distintas historias, bueno, el libro está organizado de esa manera, le va a contar distintas historias que le sucedieron en distintos planetas, que obviamente pueden ser leídos como metáforas, construcciones alegóricas, si se quiere, de distintos lugares de América. Ya eso está también en las repúblicas, que son las distintas repúblicas, o de la presencia de la Amazonía, de la lluvia, ¿no? Los símbolos, que después si querés podemos charlar un poquito de eso. Que es muy interesante, Diego, porque se ve que es un tema que a ella la inquieta, el hecho de la dimensión política. Sí, ¿no? Bueno, pero lo que a mí me fascina de esto es, como si fuera una opinión muy, muy elaborada. No, está bien. Me fascina el hecho de poder operar políticamente sin hacer proselitismo y sin caer en una suerte de fábula, alegoría mal hecha, de decir, bueno, sí, obviamente que esto es una reconstrucción de la dictadura. Claro. ¿Es la reconstrucción de lo que fue la decadencia de la dictadura? Sí, pero no te lo dice de frente, no te lo dice directamente, está camuflado, está velado detrás de un lenguaje magnífico. En Trafalgar, por ejemplo, hay el diálogo que se establece entre el protagonista, Trafalgar Medrano, aparte, tiene un nombre que tiene una reminiscencia a la batalla de Trafalgar, que son dos imperios que se están destruyendo, el imperio británico y el imperio francés. No el imperio, pero sí, el imperio, en el momento de la batalla de Trafalgar, en la que muere Nelson, el mariscal Nelson,
en un hecho heroico, ¿no? Que rompe la línea de defensa con el HMS Victory, claro. ¿No? Que lo fui a ver, tuve la posibilidad de caminar por la rada del HMS Victory. Entonces se llama Trafalgar en relación con esa batalla, que Trafalgar es un puerto perdido en Gibraltar, no sé qué. Una cosa que también está puesta en los limes, los bordes, ¿no? Entre Europa y África. En la cuestión no central, sino periférica, pero que obviamente lo periférico tiene incidencia en lo central. Exacto. Y es Medrano, de un apellido español, un apellido, si se quiere, hasta americano, qué sé yo, o mestizaje, no sé. Entonces, en un momento, dice al final, lo tengo acá citado, de ese relato, y le dice Trafalgar, permiso, lo voy a traer acá para que no, lo tengo digital. Dice, hay cosas, porque hay cosas que no se pueden contar, dijo Trafalgar. Gracias. No. Ese día de tormenta, ¿cómo las decís? Fíjense el tono aporteñado, ¿no? ¿Qué nombre les ponés? ¿Qué verbos usás? Estuve en un mundo sin nombre, cubierto de selvas y de pantanos, lleno de animales monstruosos. Había un hombre sentado a la mesa tomando té. Me senté con él y sirvió té para mí. Después volví a casa. Eso es todo. Empezó a llover. Un cascarudo se metió debajo de una hoja de magnolia y una gota fría me golpeó en la frente, ¿no? Así va llegando al final de su relato. Hay algo interesante y es que durante todo el diálogo ellos toman café. Claro. Café. Y de pronto en su último relato él habla del té. Claro. El té no es una bebida propiamente americana, ¿no? Es una bebida que tiene una reminiscencia más oriental, que por supuesto tiene una reminiscencia del Imperio Británico. Exacto. Trafalgar. Pero ¿qué es lo importante de esto? Llega un momento en el que ya no se puede contar la historia. Claro. Porque la historia no puede contarse, la historia se vive, en todo caso, ¿no? La historia, y lo que se cuenta de la historia siempre es una mirada sesgada. En cambio, Gorodischer, al tomar en Calpa, en Trafalgar o en las repúblicas, narradores que pueden no solo contar una parte, sino totalizar el acto de narrar. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Seguro? Sí. ¿Dije algo malo? Nada. ¿Ah? Me asombró lo que dijo. ¿Qué cosa? No. Oh, me ahogué. Perdón, cortamos si querés. No, adelante. Estoy perfecto. Digo, totalizar en la voz de los narradores la vivencia histórica, eso solo lo puede hacer la literatura. Sí, señor. Y la literatura de Gorodischer por sobre todo, ¿no? Exacto. Perdón, creo que lo dejé sin palabras. Me dejó sin palabras. Ya está, no puedo hablar más. ¿Cuánto vamos? Claro. No, porrini, que todavía no llegamos a los 40. Bueno, vamos con Prodigios. Prodigios. Otro novelón. Novela difícil. Complicada. Sí, muy difícil. Narra la historia de la casa natal de Hölderlin. Y aparece, bueno... que, bueno, la casa natal, tras la muerte, se convierte en una pensión. En el pueblo de, estoy leyendo porque los nombres son increíbles, Weissenfels. ¿Sí? La novela es absolutamente compleja de leer, en tanto hay que tener en cuenta que los personajes operan sobre la memoria desde el pasado, en el presente, y sobre la base de un mundo justamente de prodigios, es decir, de hechos inexplicables. Que no, de ninguna manera es una novela de carácter fantástico, pero lo roza, ¿no? Yo quiero leer un fragmento porque es una gran narradora. Fíjense lo que es esto. Por el año de 1801, un comerciante en telas cuyo nombre era Henke o Henken había mandado construir la casa. Ese mismo año había muerto el barón von Ardenberg, también llamado Novalis, a raíz de lo cual el comerciante había empezado a perder la poca paciencia que hasta entonces había tenido para las rarezas de su segundón. La casa siempre fue casa de ricos, aunque parecía, apenas terminada, no modesta, pero sí austera. Se supo en toda la ciudad que el gordo comerciante, que gordo fue según lo pintara un pintor desconocido que solo dejó 2 letras, L y R, como firma y una fecha aún dudosa, 1802 o 1809, en un retrato que anduvo por los tiempos de otros dueños del sótano al ático, hasta que se hizo con él un compraventero que dijo conocer a un norteamericano millonario encaprichado con viejos retratos de viejos señores ya muertos. Había encargado el proyecto de la casa a un constructor que venía del sur huyendo de las guerras de la Revolución,
llena la cabeza y el ánima del sueño de una república cisalpina que, según los notables de la zona, asiduos concurrentes al salón de la posada de Ánger, no llegaría nunca a ver la luz. El constructor tenía un hermano gemelo que había sido soplador de vidrio y estaba enfermo de los pulmones, pero no tenía mujer ni tampoco hijos, y los primeros dibujos que había hecho de la casa a construir habían movido a indignación al comerciante en telas. Él no era un pisaverde de la corte de los franceses, dijo. No necesitaba columnas adamascadas, ni ventanucos con cristales coloreados, ni escalinatas curvas. Él solo era un pobre comerciante y necesitaba casa sólida y cómoda, con cuartos amplios, ventanas cuadradas, puertas generosas, una gran cocina y sobre todo un sótano espacioso y seco en donde almacenar los géneros. Y si el constructor escapado del Véneto no era capaz de dibujar algo así, tendría que recurrir a otro. Infinito. ¿Se dieron cuenta? Es un laberinto. Bueno. Eso es lo que convierte al texto en un texto complejo. De hecho, el texto... Prodigios es una gran novela. Valga decir que sobre la base de esta casa que perteneció a Novalis, creo que dije Hölderlin. Dijiste Hölderlin y yo dije Novalis. Novalis, perdón, Novalis. Que me llamó la atención. Claro, no sé por qué se me pegó Novalis, el otro gran poeta alemán, ¿no? Sobre la casa de Novalis, que ha sido justamente una vamos a decir, una posada, luego de la vida de ellos, tiene la particularidad de que se va a desarrollar una serie de elementos. Como la vida de un poeta, la casa de un poeta, queda de alguna manera marcada, sí, ¿no es cierto? Habitada por la materia, no sé, claro, si la materia poética, pero... Por la materia poética, exactamente. De forma tal que la historia está afincada sobre la base de esa presencia poética notable. Es una novela, valga decirlo, difícil de leer. Habrán notado que el fragmento es complejo, se va ampliando. Es como abrir ventanas de Windows, digo, bueno, ¿no? Pero ahí, se van abriendo. A ver si voy a esbozar dos... Voy a tratar de no atragantarme. Voy a esbozar dos afirmaciones para que las charlemos. Está esta cuestión borgiana, obviamente, del laberinto, pero un laberinto lingüístico. Claro, ¿no? Es de palabras. Y está también esta cuestión barroca o neobarroca. Sí. Porque de pronto en Prodigios hay un cuestionamiento fuerte, o un fuerte cuestionamiento en torno de la espacialidad, ¿no? Claro, o sea, es una casa en la que de pronto se manifiestan, sucede, nada. Claro. Entonces, esto viene a colación también del programa que habíamos dedicado a la casa como espacio de lo terrorífico, todo bueno. Exacto. Por momentos la novela tiene alguna cuestión medio fantasmagórica. Sí. Totalmente. Pero, digo, hay algún tipo de manejo, digo, es innegable que la identidad americana en sus orígenes fundacionales es barroca. Claro. ¿No? Entonces, de pronto, no por esta novela, pero de pronto en Calpa, en Trafalgar, en las repúblicas, hay como un lenguaje que de algún modo, estoy hipotetizando, por favor corregime, que de alguna manera se hace cargo, o es un ajuste de cuentas con ese tono y con ese modo de narrar. Te pregunto para... Yo diría, Diego, que para mí, me permito, y ojalá este programa sea visto por la querida Angélica y nos corrija en este caso, yo creo que ella lo que trabaja en sus novelas y en sus cuentos, Diego, son distintos registros, tiene un manejo. Sí, eso es notable. Eso es notable. Bueno, claro. Pasás de una novela medio de espionaje policial a una novela... Alfombra de Bocara, que es un caso, o el caso, de Calpa, que es el mismo año, casi. Claro, hay un año de donde diferencia. Tenemos un narrador juglaresco, a una novela como Prodigios, que es un edificio barroco, vos bien lo dijiste, es un edificio barroco. Me imagino incluso esa casa como esas casas medio barrocas de la Alemania, ¿no? Vos me podés decir el nombre, hay un grabado, un cuadro, de unas escaleras que se van superponiendo. Piranesi, ese era, ¿no? Algo así, digamos, una especie de Piranesi. Y también hay otro elemento fundante en Gorodischer, que es la experimentación con los géneros. Bueno, claro. ¿No? Claro. Digo, mal que les pese a la crítica o a las miradas que tienden a querer llevarla a un lado, mira, de hecho, se sobrepone, ¿no? Y se sacude, como diría. Sí, totalmente. ¿A quién le dedica Calpa Imperial, no? Dice,
A ver, no me acuerdo. A Sergio Gorodischer. Bueno, hacía Goro. Goro es el marido. Entonces... Reconocimiento. Dice, agradezco profundamente el estímulo que me brindaron Hans Christian Andersen, J.R.R. Tolkien e Italo Calvino, sin cuyas palabras de aliento este libro no se hubiera escrito. Obviamente no es que Calvino la llamó por teléfono, ¿no? Pero digo, las palabras de aliento están en la literatura. Por supuesto. Entonces, continuamente, volviendo a Calvino, creo que es una literatura y un registro o un crisol de registros que se sacuden todo el tiempo cualquier operación crítica, mismo lo que estamos haciendo ahora. Estamos acercando a quienes no la han leído, claro, a Angélica Gorodischer, pero se van a encontrar con una amplitud. Vos estás ahí por doquier. Sí, exactamente, estoy por doquier. Pero vos fíjate, Diego, muy bien lo que decís, porque si bien se la ha segmentado en el capítulo de la ciencia ficción. Hay tres momentos: la Gorodischer de ciencia ficción, la Gorodischer feminista, LGBT, y la Gorodischer experimental. Bueno, yo creo que mantiene muchas de esas cosas siempre. La mirada femenina es muy notable en sus novelas, ¿no? Yo les decía, Floreros de Alabastro es un caso notable, ¿no? Sí. Una abuela, las hijas, está muy marcado el hecho. El mundo de los hombres también tiene una particularidad, una mirada muy particular, estamos hablando muy sesgada en ese sentido, pero de ninguna manera cae en el panfleto, ni cae en la... ninguna manera. Es una escritora exquisita, que valga decir... Yo creo que la influencia más grande, hablaste de Tolkien, hablaste de Andersen, es la de Calvino en Las ciudades invisibles. Eso, sí. ¿No? Es ese Calvino que yo tengo a Las ciudades invisibles como uno de los grandes libros de la literatura, pero también, ya nos vamos a dedicar. Yo también lo tengo, no es mi poder, pero lo tengo. Ah, bien, perfecto. A fin de año vamos a contar toda la verdad. ¿Lo tengo yo? No lo tiene usted. Lo tiene en manos espurias. Ah, bueno, claro. No soy capaz, porque por ahí, qué sé yo. Bueno, muy bien. La tercera novela, Diego, la cuarta, es Doquier. He hecho una selección porque tengo más. Casi todas. He leído muchísimas. Tengo Tumba de Jaguares, Trafalgar, por supuesto. Doquier es una novela, no es un libro de cuentos. Ojo con esto, porque cada capítulo tiene un nombre y uno puede llevarse el error de... A mí me parece que hay una influencia grande, vuelvo a decirlo, de Bradbury también. ¿no? Claro, el de Crónicas Marcianas. ¿No? ¿Qué el hombre ilustrado. Claro. ¿Qué son? Son cuentos. Y sí, los puedo leer por separado, pero también tienen una cronología. Un hilo conductor. Claro, un hilo conductor. En este caso, cada uno de los capítulos de Doquier, esta hermosa novela de Angélica Gorodischer, empieza con un epígrafe de autores famosos. Víctor Hugo, Emerson, María Negroni. Mira. Un verso de María Negroni. O Kakura Kakuzo, mi amado Kakura Kakuzo, ¿no es cierto? Lo voy a leer el de Kakura Kakuzo, porque es bello. Dice, soñemos con lo efímero. Dejémonos arrastrar por la bella locura de las cosas. Si eso no motiva para escribir, ¿no? Es maravilloso. Alfonsina Storni, bueno, etcétera, etcétera. Doquier. ¿Qué es Doquier? Es una ciudad utópica, o si se me permite, no ubicable, ¿no es cierto? Es una ciudad que está junto a un río de características monstruosas, lo dice allí, ¿no? Pero fundamentalmente una serie de historias en torno de ese lugar inubicable, ¿sí? Cada uno de los capítulos hace referencia a la geografía. Esa geografía permite la presencia de... Bueno, acá dice, por ejemplo, la sombra de un rey guerrero, el recuerdo de aquel rey de Roma que soñó la historia del mundo, el ronroneo de un gato, etcétera, etcétera. Con la prosa de Gorodischer. Esa ciudad que, por eso se llama Doquier. Doquier, ustedes saben, es una forma antigua. Uno diría donde quiera o donde. Están por doquier. Claro, están por todos lados. Alguien del mar. Exactamente, una forma bellísima de nuestro castellano más puro, que revela el conocimiento del lenguaje que tiene Gorodischer, porque vuelvo a decir, habría que encontrar, ¿sí?, fundamentalmente, la cantidad de palabras. Yo haría un diccionario con Gorodischer, ¿sí? Se podría hacer perfectamente un diccionario de sus palabras. Perdón, Diego, una cosita más. Dice, las sombras, ni las de los hijos ahogados de María Cisterciana, ni la de Alarico, lanceado en batalla, ni la de Polibio, muerto probablemente en su cama,
no se ocuparon nunca del pobre tonto de Moisés Urregui, y eso me lleva a pensar que debe ser más conveniente convertirse en tonto que en sabio, guerrero o ambicioso, ven la ironía, ¿no? Y también en esa noche de mis afanes y preocupaciones se agregaba la ausencia de Polibio, no el romano, sino el gato, que había vuelto a irse de la casa. La presencia, el mundo de los gatos está siempre en Gorodischer, dando vuelta, ¿no? Ese mundo como que nos observa, claro, exacto. Pues sabes que ahora que te escucho, me invade me suele pasar muy seguido últimamente. Me corrijo con lo que dije anteriormente sobre el barroco. A ver. Porque no es barroco, es otra cosa. Barroco es Carpentier. Claro. Porque vos dijiste algo muy interesante, hay que tener un diccionario al lado, pero sin que genere en el lector un retorcimiento, exacto, un retruécano. Es una sintaxis tan llevadera. Sí, señor. Tan llevadera y tan pulida y tan bella y a la vez tan potente políticamente, cultural, o sea, encaja en todos lados y a la vez trasciende todo eso. Totalmente. Eso es Gorodischer. Sí, señor, sí. Sí, ese es el tema. Porque tiene una prosa de tal elegancia, de tal manejo, y valga decirlo porque hemos insistido mucho en la prosa, pero ojo, la trama es perfecta. Claro. No es una cosa en el aire, no es un ensayo que no termina en nada, que uno dice, qué bien que escribe, pero no lo concluye. No, la historia es perfecta. ¿Sí? Eso da cuenta de una escritora total, ¿no? En el sentido de saber a dónde quiero llegar, qué quiero contar, pero fundamentalmente cómo. Exactamente. Y cito al querido Jorge Ferro, que hace poco escuché una charla que dio sobre temas que no vienen al caso, pero sobre los novísimos. Exacto. Y él atisbó una definición de qué es literario, qué es la literatura. Y dice el querido Jorge, literario es el momento en el que forma y contenido son lo mismo, ¿no? Claro. Es decir, esto claro. que hemos dicho nosotros, citando también a los muchachos de banda sonora, etcétera, cuando el qué es el cómo. Exacto. O sea, ¿qué cuento? Bueno, no es qué, cómo. Bueno, en Gorodischer, forma y contenido son indisolubles. Exacto. En ese sentido. Son indisolubles, sí, señor. Y eso es literatura. Sí. Eso es literatura. Claro, cuando se logran las dos cosas, que a veces es un tanto complejo. Es muy difícil. Es complejo accederlo, ¿no? Voy a lo último, los cuentos. Bueno, voy a nombrar dos libros. Menta, que es un libro bellísimo de cuentos. Yo acá tenía marcado y voy a retomar dos cuentos de ella, de Menta. Uno es Camino al Sur, donde hay una confusión de narrador entre primera y tercera persona. ¿Por qué? Porque justamente es una especie de mujer río, la que narra. Hay una relación con la naturaleza, lo masculino que la afecta. Al final ella carga una escopeta para matar a un hombre que ha venido del río, entonces hay toda una venganza en torno de ello, pero narrado en un yo y en un ella que va y viene constantemente como la marea. Claro. ¿No? Y quedarse y con quedar partidos. Y el que voy a citar es Por si acaso, donde para insistir con este tema, piensen que la palabra acaso tiene todo un sentido, porque aquí estamos ante un narrador masculino, pero estamos ante un velorio musulmán. No, es una originalidad Gorodischer impresionante. Y hay una tradición que dice que para que el muerto no se lleve a algunos vivos hay que ponerle huevos entre las piernas. Sí, profesor, no se me ría, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Es una joven la que lo hace, ¿no? Y obviamente el juego de esto, ¿qué provoca? Bueno, no puedo más que sonrojarme, pero provoca que el muerto reviva, no exactamente como uno pensaría, sino en otros aspectos. Sí. Enhiesto. Exactamente. Enhiesto y en aquello. Enhiesto por doquier. En aquiesto, exactamente. Con una ironía bellísima, como solo lo puede hacer Angélica Gorodischer, Cuesta o acuerdo. Ese doble sistema. Y una cosita más. Hay un libro que no bajé, que es... Mira, en el título parece una cargada. Angélica Gorodischer es tan genial que se permite hasta ponerle títulos espantosos como este. Cómo triunfar en la vida. Yo lo tengo, es un libro de cuentos, lo tengo por allí. Cómo triunfar en la vida, que me parece
Uno lo compraría por un libro de autoayuda. Exacto. Justamente se está burlando de un gurú. Y ahí hay un cuento colosal en torno de un tema policial. Totalmente, ahí sí que se puede pensar en ciencia ficción, porque ella lo ubica a comienzos del siglo y alguien comete un crimen, no voy a contar más, comete un crimen y ese crimen piensa que va a quedar impune porque lo único que han quedado son las huellas dactilares. Pero el señor Bucetich acaba de aparecer. Entonces, bien, todo eso. Está genialmente narrado. Ya les digo, es para hablar horas, Gorodischer. A mí hay... Calpa la he leído un par de veces, he vuelto, por supuesto. Prodigios me parece una joyita. Floreros de alabastro y los cuentos que vuelvo cada tanto, incluso algunos les doy a mis alumnos, porque me parece una narradora no solo exquisita en la forma, sino también en el fondo. La elección de temas, la variedad de temas, lo rico de los temas. Hay un montón de libros que no hemos nombrado. Yo quiero nombrar Tumba de Jaguares, que la he leído, es bellísima, pero tiene uno que es, permítanme que lo nombre, Jugo de Mango, que es uno de sus libros, uno de los primeros. Vieron los títulos, ¿no? Menta, Jugo de Mango. Tiene mucho de esa particularidad, donde hay unos textos exquisitos. Y hay uno que no lo estoy encontrando acá, La Noche del Inocente, por supuesto, pero hay uno más, profesor, y lo dejo en paz porque ya... La Fábula de la Virgen y el Bombero. Sí, lo tengo. La Fábula de la Virgen y el Bombero, que si no me equivoco es de 1998, que también merece toda nuestra atención. Los primeros textos de Gorodischer son de los años 60, pero en los años 70 ya logra un equilibrio en ese sentido, ¿no? Logra equilibrarse, conseguir, yo creo, el estilo que estaba buscando. Un estilo que se permite jugar desde Calpa Imperial, pasando a Prodigios, que me parece que son extremos, ¿no?, hacia ciertos juegos naturales. Mucho más fácil de leer Flores de Alabastro o Calpa Imperial que Prodigios, pero no los asuste la historia, meterse, o el estilo. Son joyas. Bueno, eso habla, como decíamos, de una totalidad. Sí. Y eso es literatura. Tele y radioescuchas, digo, claro. Cuando nos cuestionamos o a veces despotricamos de tal manera en los recreos, uno dice, bueno, a ver, pero hay una Gorodischer por ahí, y hay una Bodog, y hay un Bassani, y hay un Saer, y algo fundamental, y lo digo como declaración de principio, aunque esto no sea un recreo, hay que empezar a mirar un poquito más hacia la periferia, porque muchas veces el centro ya no irradia. Claro. Y Gorodischer se escribe a 3 horas acá de Buenos Aires. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Bueno, gracias, Sebastián. No, gracias a vos. Hemos hecho una introducción, un comentario. No, invitamos a que lean a Angélica Gorodischer, a seguir leyendo, como decimos siempre, y nosotros nos volveremos a encontrar seguramente este jueves en cualquiera de nuestros contenidos. Exactamente. Y el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Como siempre te digo, Sebastián, un placer. Lo mismo, Dieguito. Que tengan muy buena semana. Chao. Adiós. Gracias. No se vayan, esperen. Ya sabemos que Porrini dijo adiós, gracias. Pero hay que seguir. Hay que seguir unos minutitos más. Aquí estamos en este envío que va a salir a partir de ahora en todos los videos. Porque bueno, como ustedes saben, formamos parte de una asociación mucho más grande, la Asociación de Estudios Humanísticos. Pero además, gracias a la iniciativa de 2 miembros de la asociación, en el año 2019 se fundó la editorial independiente Sofía Casa Editorial. ¿Sí? Hemos hablado de las producciones de Sofía. Buena parte del catálogo la pueden encontrar en la revista, que tienen el link para suscribirse siempre abajo. Pero hoy, humildemente, queremos hacer Autobombo. Muy bien, Porrini, muy bien. El inmarcesible, el ínclito Porrini. Estoy aprendiendo. Aprende, sí, vamos a hacer Autobombo. Cambiamos el enfoque de la cámara porque queremos que se vea un poquito lo que hemos estado haciendo desde el año 2019 con el querido Sebastián. Independientemente de que el catálogo de Sofía Casa Editorial tiene muchas más publicaciones, hoy y a partir de ahora, todos los lunes y tal vez los jueves, cuando salga un video del canal ADTV, vamos a informarles, recordarles. Nos lo pidieron. ¿Quieren saber dónde están los libros? Bueno. ¿Cuáles son los, por ahora, 4 libros? Uno en coautoría, otros 2 escritos por Sebastián y uno escrito por mí. Así que si querés, Sebastián,
Bueno, empiezo por el de coautoría. El de coautoría es Cuando los dioses habitaban la tierra, como visiones míticas griega, nórdica y maya. Fue un placer escribirlo con Diego. Sí, después de muchos años. Compartimos el trabajo y el amor por la mitología. Está en Sofía Casa Editorial. Publicado en 2019, febrero de 2019. 2019, exacto. Es el primer libro. Segunda edición. ¿Sí? Segundo libro, voy a hablar yo de mi libro. ¿Querés que hable yo? Hable usted de mi libro. Muy bien, voy a hablar del segundo libro en este caso y todo el resto es silencio. William Shakespeare en 5 actos, del querido Diego, ¿sí? Del innombrable Diego. Se saca las ganas. Por exactamente. Que es un libro dedicado a Shakespeare, a los aspectos más literarios, simbólicos de la obra de Shakespeare. Se trabaja, por eso dice 5 actos, 5 obras, tragedias, comedias, dramas y demás. Ideal para los docentes, debo decirlo, y para el bolsillo del caballero. Bien. Y de la dama. Y de la dama, muy bien. Voy por el tercero que ha sido publicado por Sofía Casa Editorial, este libro que es hermoso, El sacrificio del héroe, que tuve el honor de prologar allá por el año 2015, la primera edición, tanto ya. No, apagó la luz. El fulgor mítico, no pasa nada porque me estoy quedando, no importa. Se ve bien acá El sacrificio del héroe. Este es el estudio que hizo Sebastián Porrini sobre, efectivamente, la figura del héroe trágico. ¿No? Es un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre el fenómeno de la tragedia ática en el siglo V a.C. y con todas las derivaciones posibles del mitologema del héroe. Es un libro que ha sido reeditadísimo. Tenemos el honor de que Sofía Casa Editorial lo haya recuperado. Sí. Y aquí está nuevamente El sacrificio del héroe. Y recién salido del horno, tenemos está calentito. Los Otros, cuya primera edición fue española, sí, por Matrioska. Ya vamos a hacer un spot sobre Matrioska. Los Otros, la metafísica operativa en los siglos XX y XXI. El libro de Sebastián Porrini sobre 21 pensadores, 21, de Guenón a Calazo. De Guenón a Calazo, ¿no? Desde símbolos fundamentales hasta la improbatarea. Un libro magnífico para entender qué es esto del tradicionalismo, qué es esto de la tradición que tantas veces hemos expuesto en la última página y que aquí está resumido, no, ampliado, y es una invitación a seguir leyendo. Humildemente queremos invitarlas a que lean el catálogo de Sofía Casa Editorial y bueno, nosotros como grandes lectores que somos también plasmamos nuestras lecturas en estas humildes obras y va a haber más. Hay muchos proyectos en carpeta, pero ahora esto es lo que tenemos publicado tanto Sebastián como yo, Conductores de la Última Página, de Con el Hilo de Ariadna, y por supuesto también está publicada, hay varias novelas publicadas de Pablo Gizara, hay antologías, hay novelas de otros autores nobles de San Miguel, así que invitamos a que se metan, o que manden un mail en realidad a sofiacasaeditoriales@gmail.com, o bien pueden comunicarse con nosotros y haremos las mediaciones correspondientes para que se hagan de estos libros. ¿Qué podemos decir? Gracias. Gracias, y esta es la invitación a seguir leyendo. Nos vemos en un nuevo programa de La Última Página, en Con el Hilo de Ariadna, o en cualquier circunstancia que sea. Ahora sí, adiós, gracias.